empezó a desarrollarse el año pasado, que tiene el propósito de rescatar mujeres escritoras de los años 20, como entre finales del 19 e inicios del 20, que hayan nacido en el Gran Caldas. En el Gran Caldas, pues, abarca también algunos municipios que ahora son de Antioquia, como Sonsón, o más que estrictamente buscar escritoras que nacieron en Manizales o que son de Manizales, busca escritoras que publicaron en Manizales y que desarrollaron su prensa ahí. Y pues esto hace parte de el trabajo de investigación doctoral de Adriana Villegas Botero, que es quien está liderando el proyecto. También te queríamos preguntar cómo te vinculaste al proyecto siendo pues estudiante y no egresada. Pues me vinculé desde el año pasado porque el profesor de literatura Jorge Mario Ochoa me recomendó con el proyecto. Entonces, desde el año pasado pues empecé investigando a una escritora llamada Uva Jaramillo Gaitán, y este año estoy investigando a Rosario Grillo de Salgado. Tenemos entendido pues que en general estudiar a escritoras que están como al margen del canon es difícil, que es como lo más difícil de Mm. este ejercicio de archivo que has llevado a cabo, que ha sido como que el mayor reto que uno dice, pucha, esto está difícil. Mm, el, digamos que el mayor reto con la escritora que estoy en este momento, que es Rosario Grillo Salgado, ha sido como encontrar una fotografía de ella. Porque pues la idea es que de todas podamos tener como por lo menos una imagen, pero de esta escritora hay algo muy particular porque no se encuentran fotografías de ella, incluso se encuentran de la mamá, del hermano, de los hermanos, de la abuela, pero de ella no hay por ninguna parte. Entonces, digamos que ha sido una gran búsqueda porque yo incluso me tocó contactar a una investigadora de Sonsón, porque pues la autora es de Sonsón, a ver si ella sí había encontrado algún registro. Y ella me contó que ella incluso se fue como a los registros de Sonsón a buscar y no se encuentra ni siquiera en Bogotá, en Pereira. Wow. Adriana tampoco encontró. Y con esta escritora en particular es un caso como pues muy irónico, pero es muy diciente de su época porque el hermano de ella fue escritor. Y pues obviamente él era el hermano menor y del hermano sí se encuentran fotos. Entonces, pero de ella no, como que no hay ningún rastro visible. También otra dificultad que es un poco más recurrente, independientemente de la autora, es como con las precisiones en algunas fechas, porque como, no sé, a veces dicen que nacieron en un año, otras veces dicen que nacieron en otro, entonces es difícil como encontrar cuál es realmente el registro o cuál es el dato como verídico, porque hay muchos datos contradictorios, Claro. incluso dentro de la misma autora. La autora en alguna autobiografía dice que nació en tal, de otra en tal, otra que se casó en tal año y después dice que en otro. Entonces hay que irse mucho como a buscar cuál es el archivo original. Muy difícil, Sí. claro, porque también eso venía como a cuento, porque cuando uno estudia, digamos, feminismos, también Mm, tiene como esos problemas para encontrar como los mm, registros de las sí. feministas, sobre todo, digamos, las sufragistas inglesas, que Mm, toca ir a archivos penales sí. para hablar de ellas. Pero también es interesante como preguntar qué es lo que escribían las mujeres en esa época. Poesía, cuento, novela, Lo más común, periodismo. mm, lo más común y como lo que estaba mejor visto era que escribieran cuento. Eh, la mayoría escribieron sobre todo muchos cuentos, o algunas que escribieron, la mayoría escribieron como cuentos y poemas, pero muchos más cuentos que poemas. Es como lo que se espera. Con el periodismo ocurre algo difícil y es que muchas veces ellas aparecían sin nombre. O sea, Oh, por ejemplo, Uva Jaramillo Gaitán, que fue la autora con la que trabajé el año pasado, creo que fue la primera, sí, fue la primera mujer jefe de redacción de La Voz de Caldas. Pero, digamos, pues estos artículos que ella redactaba para La Voz de Caldas, pues nunca aparecían firmados, sino solo como a nombre de La Voz de Caldas. Entonces también es difícil saber qué cosas escribió ella. claro. Entonces, en cuanto al periodismo, es muy difícil saber qué cosas escribieron las mujeres. Solo como cuentos y poemas es lo que sí se encuentra. ¿Y estas escritoras tenían como temas predilectos o escribían un poco de todo? En general, sí hay temas predilectos. Bueno, pero en la parte formal, los cuentos también por la época, porque es una época muy como de romanticismo colombiano. Ya, Pues todo estaba muy influenciado como por tipo Tomás Carrasquilla, incluso por Jorge Isaacs. Entonces los cuentos en general suelen ser muy como trágicos. De ok. hecho, incluso Uva Jaramillo Gaitán les denominó como al género, le denominó trágico sentimental. En general como que suelen ir, bueno, hay varios temas. Uno, pues son como obras trágicas.
no mentiras, son trágicas. Otra también aborda mucho como la niñez, como cuentos desde perspectivas infantiles y desde la pobreza, pero como la pobreza vista desde perspectivas infantiles. Em, También intentan como abordar la propia experiencia femenina, aunque muchas de esas escritoras lo hacen como desde una perspectiva muy conservadora, que también es entendible por el contexto en el que estaban. ¿Ellas escribían sobre la mujer o no? O sea, ¿tenían como personajes femeninos o hablaban más desde la voz masculina? De ambos, De de ambos. ambos realmente. Ya me acordé de cuál era el otro tema que abordaban mucho, la guerra. Por ejemplo, Rosario Grillo Salgado, pues es de Antioquia y ella nació en una época en la que Antioquia estaba como muy en muchas guerras. Fue como más o menos la guerra de 1867, si recuerdo bien. También que es la guerra de las escuelas, también estuvo la guerra de los supremos, como muy por esa época. Entonces ella también aborda como los temas de la guerra en sus cuentos. También como desde una perspectiva como desde el sufrimiento, pues sigue como estando muy en consonancia con los temas de lo trágico. Y con lo de la otra pregunta, Sobre las voces que utilizaban, si eran como ya sí. personajes masculinos o personajes femeninos. Pues en general los cuentos como que son desde una perspectiva de tercera persona, pero sí hay muchos personajes femeninos y también hay algunas preocupaciones femeninas que se reflejan en los cuentos. Por ejemplo, en los cuentos de Rosario Grillo se refleja mucho como la preocupación de las mujeres por llegar a los años 30 y como por mirar qué hacer de su vida, porque digamos en el contexto los 30 eran una edad muy temida, incluso se les dice como los temidos 30 o los temidos años 30, porque pues es la época en la que se define si una mujer logró casarse o no. Y Claro. si no logró casarse, pues ya sabe que para el convento. De hecho, de ese tema, justo esa historia es la que maneja uno de los cuentos de ella, que se llama Una vocación. Mm, y hay otros cuentos que también, digamos que miran a las mujeres, pero desde una perspectiva un poco más crítica, como criticando a veces alguna frivolidad entre las mujeres. Por eso ahorita decía que a veces estos cuentos también tenían como una perspectiva algo conservadora, eh, como de lo femenino. Te estábamos preguntando también que si has encontrado como algún problema con la censura masculina a la hora de investigar estas escritoras, como que algún hombre dijo, esto no se publica y se perdió. Hay uno en particular que me pareció muy fuerte, que es de el padre Favo. En el libro de Historia de Manizales yo les había comentado que él en Historia de Manizales como que tiene un capítulo dedicado como a las escritoras mujeres que publicaron en Manizales y en un momento como que cita un poema de Rosario Grillo de Salgado. El poema de Rosario Grillo de Salgado era una respuesta a otro poema de Joaquina Cárdenas, pero en este caso el poema de ella era como una crítica a cómo se despreciaba el talento femenino. Ella decía como que tiene un verso que es pues casi literalmente, lo voy a recitar como intento recordarlo, pues lo más fiel lo intentaré recordar lo más cercano posible al original, pero algo así como el talento juzga su oprobio si está en la mente de la mujer, algo así. Y hablaba de cómo, sí, de cómo si las palabras, sobre todo literarias, y el talento, venía de parte de una mujer, se le juzgaba, se le censuraba, eh, y es muy irónico, porque el poema es mucho más largo, digamos, empieza muy lindo, empieza como respondiéndole, dirigiéndose a Joaquina, a su amiga, y termina como diciéndole a Joaquina que rompa su lira, como invitándola a seguir escribiendo y a escribir con contundencia. Entonces el padre Favo cita esas primeras partes y en la mitad como que quita justo esos párrafos en donde está criticando la censura femenina. Entonces es muy irónico. Porque es que también más hace un comentario muy condescendiente porque él como que cita la primera parte del poema y dice como que bueno, Rosario le responde con esto y después dice como que de aquí siguen algunos párrafos en donde se pone, pues lo voy a decir en mis palabras, pero él dice como que se pone toda ácida contra los hombres, entonces no lo voy a poner. Y de ahí pasa a ya poner el final del poema. Uy, O sea, y justo esa es la parte que quita. Entonces, pero igual Rosario Grillo Salgado pues tampoco se quedó quieta, porque ella después le mandó una carta a La Voz de Caldas, pues al director de esa época, que era Eudoro Galarza Osa, diciéndole como que, oye, ahí despedazaron mi poema, eso lo volvieron algo sin forma, entonces le voy a volver a mandar. Entonces manda el poema completo a La Voz de Caldas y pues ahí se lo publican como ella lo manda.
pero igual pues solamente porque ella lo volvió a mandar es que conocemos como esa parte que había quedado censurada inicialmente, pero si no, pues no sabríamos. Porque además el padre Favo en ese libro mantenía haciendo como comentarios súper condescendientes a las escritoras femeninas, a pesar de que intentara hablar de ellas, decía como que era horrible, literalmente en un momento dice que es horrible que las mujeres se estuvieran poniendo de escritoras, y uno como, ok. De las escritoras que has leído o que has tenido la oportunidad de investigar, ¿hay alguna que quisieras como resaltar? Como que, hey, esta pelada, ¿cómo lo hizo? Pero Javiera, una hermosa, la amo. Pero hay una que me parece fascinante que se llama María Martínez de Nícer. Fue, de hecho, es la primera, pues es como la más antigua de todas. Fue la primera mujer que publicó un libro en Colombia. Ella es de Antioquia, creo que de Sonsón específicamente, pero la historia de ella es muy, muy, muy brutal porque, como les decía, en ese momento en Antioquia hubo muchas guerras y ella, pues bueno, el esposo de ella terminó como metido en una de esas guerras. No me acuerdo qué pasó con él, pero hubo como una injusticia y ella dijo como que y se metió a la guerra, o sea, literalmente se rapó, o sea, fue como una Mulan moderna, pues no moderna, como colombiana, literalmente ella se rapó y se metió a la guerra. Y el libro que publicó fue como el diario de su historia en la guerra, pues de su experiencia como soldada, se metió como soldada y fue la primera mujer que publicó un libro, entonces no sé, me parece que es una historia loquísima y muy fascinante. Qué genial. Y, wow. ¿Y tú crees que, digamos, este proyecto podría también cambiar como la forma en que se enseña literatura en Colombia? Como que el canon deje de ser hombres. Sí, sí, yo creo que de hecho ya lo está haciendo. Eh, Porque, por ejemplo, incluso he visto como en los planes de estudio de la Universidad de Caldas que ya, pues de literatura Ujú. específicamente, que ya se está, digamos, que el enfoque está girando mucho hacia escritoras y que se está empezando como a poner el foco y la luz en estas escritoras cuando antes era muy fácil encontrar cualquier plan de lectura con puros escritores hombres. Ahora creo que esto sí está girando en efecto y creo que esto en parte sí es como motivado porque estas escritoras ya se están conociendo un poco más.